Entonces, la clase anterior vimos el Antiguo Testamento, en esta ocasión vamos a ver el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es el Nuevo Testamento? Entonces, vamos a quizás desglosar lo nuevo, ya sabemos que es algo sin precedente, ¿verdad? Y testamento es la palabra que quizás vamos a definir porque a veces nosotros no tomamos en cuenta ese detalle, ¿verdad? ¿Por qué antiguo y por qué nuevo? Entonces, la palabra testamento viene como una traducción de la palabra hebrea berit, que significa como alianza o pacto. Entonces, de ahí viene el origen de la palabra en hebreo. Luego se le tradujo del hebreo al griego con la palabra diateque, que significa siempre pacto o testamento. Ahora, cuando uno habla de un pacto, generalmente uno lo asocia como con un contrato, ¿verdad? Donde dos partes, o algo parecido, donde dos partes están de acuerdo en algo. Y generalmente pensamos que los dos salen ganando, ¿verdad? Pero, o uno da y el otro recibe, ¿verdad? Pero no necesariamente así es, porque acordémonos que hay pactos, o sea, habría que estudiar todos los pactos que ha hecho Dios con el hombre, ¿verdad? Que han sido varios, pero el mayor pacto que ha hecho Dios con nosotros es que Él le entregó a su Hijo en nuestro lugar para morir por nosotros y darnos salvación y vida eterna. Entonces, en ese pacto, quien ha dado más de todo ha sido Dios. O sea, es una promesa, de hecho, se le llamaba en el Antiguo Testamento. No solamente era un pacto, sino que era la promesa que se le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob. Entonces, bueno, pero hablar de todo eso está bien complicado. Vamos a enfocarnos en la palabra. Entonces, en este sentido de la palabra griega diateque, viene siendo entendido como un acuerdo de un superior sobre un inferior. En este caso, Dios es el superior y nosotros obviamente somos inferiores. Esta palabra en griego se tradujo en latino porque la primera Biblia, por así decirlo, eh, que no era la Septuaginta, no era en griego, la primera traducción vino a ser como en latino. Entonces, la palabra que usaron fue testamento. El testamento ya cambia un poco el sentido de un pacto, de una alianza, pero viene siendo más significativo de lo que conocemos. Hoy en día, testamento, si nosotros nos vamos a un diccionario parecido, viene siendo la declaración voluntaria de una persona expresando su voluntad sobre algo. Entonces, el sentido que se le quiso dar por este nombre es que es la voluntad de Jesús. Entonces, más o menos de por ahí viene la palabra testamento, ¿verdad? Ahora, obviamente en la Biblia no encontramos en sí la palabra testamento, hablamos más que todo de pactos. Y quizás el pacto más que nos compete a nosotros, el más relevante, es el nuevo pacto, que sabemos que es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Entonces, quizás solo para poner un contexto, vamos a revisar a qué nuevo pacto nos referimos, pero antes vamos a ver este texto bíblico de Hebreos 1, versículos del 1 al 2, que nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí podemos ver en esta lectura que Dios ha tenido ese sentir de querer hablarnos de muchas formas diferentes, de muchas maneras, muchas veces, ya sea por los profetas, ya sea por sus maravillas, por sus milagros. Entonces, de una gran serie de formas, ¿verdad? En estos postreros días, y eso nos indica de que a partir de la muerte de Cristo, o la resurrección de Cristo, cuando recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, ya estamos en los postreros días desde ese tiempo, porque ellos mismos, lo que escribieron el Nuevo Testamento, están diciendo, ¿verdad? En estos postreros días, estamos en los últimos días, se puede decir. Entonces, nos ha hablado por medio de Cristo. Entonces, por medio de Jesús es que ha hablado ahora nuestro Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ahí podemos ver que por Cristo Jesús es que nos habla ahora Dios, ¿verdad? Y vamos a ver de qué forma. El nuevo pacto lo podemos ver reflejado en el Antiguo Testamento, en Jeremías 31,
versículos 31 al 33. Vamos a ver aquí, leer. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Y es interesante ahí que se menciona casa de Israel. Nosotros muchas veces hacemos distinción entre Israel y nosotros como iglesia. Pero ya van a ver, o sea, aquí dice casa de Israel, ¿verdad? Es cierto que hay muchas profecías y cosas que se cumplieron en Israel y fueron definidas o asignadas para Israel de ese tiempo. Pero hay cosas también en la Biblia que cuando habla de Israel también vamos inmersos ahí. Por ejemplo, en este nuevo pacto. Continúo y dice, y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, hablando de Israel de ese tiempo, ¿verdad? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Vemos en las escrituras de que prácticamente Dios les dio carta de divorcio porque ellos incumplieron tanto el pacto, ¿verdad? Lo invalidaron. Entonces, bueno, pasó eso, ¿verdad? Pero no significa que Israel ya no sea importante para Dios, obviamente. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, dice, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Eso se oye hermoso, ¿verdad? Se oye como que todo será perfecto, pero vamos a ver un poco cómo, no lo que yo estoy hablando, sino cómo lo interpretaron los apóstoles de ese tiempo. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículos del 14 al 18. Ahí vamos a ver que se hace referencia a esa profecía que se menciona para nuestros días. Y no es interpretación mía, sino que es del apóstol que escribió este libro. En Hebreos capítulo 10, versículo 14 al 18 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, hablando de Cristo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Cómo nos lo atestigua? Por medio de la Escritura, porque después de haber dicho, y aquí hace referencia a Jeremías 31, 33, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Y el apóstol que escribió dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ahí continúa el texto, ¿verdad? Continúa desenvolviendo el tema, pero termino con el versículo 18 que dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, está hablando de que en Cristo Jesús, en la muerte y resurrección, se cumplió. O sea, de hecho, Jesús también lo ratificó, que ya vamos a ver los versículos bíblicos, que Él es el cumplimiento, lo que Él hizo, es el cumplimiento del nuevo pacto. Y nosotros somos parte de ese nuevo pacto. Y, o sea, obviamente no somos israelitas de sangre, ¿verdad? Pero sí somos parte del pueblo de Dios, somos parte de la casa de Dios en ese sentido. Vamos a ver un ejemplo de cómo fue que Jesús confirmó que Él era el nuevo pacto. En Mateo 26, 28 nos dice, porque esto es mi sangre, acuérdense de la Santa Cena, ¿verdad? La cena anterior a la pasión de Cristo. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí Él está confirmando de que la sangre representa, o sea, el vino en este caso, ¿verdad? Representa el nuevo pacto en la sangre de Él. Entonces ya estaba dando la profecía, o sea, o mostrándole a los apóstoles de lo que iba a pasar, ¿verdad? Que Él iba a ser muerto, iba a ser sacrificado y iba a sangrar, obviamente. Entonces ese es el nuevo pacto al que se hace referencia en Jeremías 31, 33. También en Lucas 22, 20 nos dice, de igual manera, después que hubo cenado, siempre hablando de este tiempo de la Santa Cena, ¿verdad? Tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y ustedes ya conocen lo demás, ¿verdad? Ahí solo se hace referencia a que se trata del nuevo pacto. Los apóstoles, obviamente, ellos, inspirados por el Espíritu Santo, lo interpretaron así también. Ellos comprendieron el mensaje de Cristo en ese sentido. Y lo podemos ver en múltiples versículos. Por ejemplo, en 1 Corintios,
capítulo 11, versículo 25, nos dice el apóstol Pablo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Luego en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, nos dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahí él se incluye, ¿verdad? Nos hizo ministros de ese nuevo pacto del que estábamos hablando, no de letra, sino del espíritu. ¿Qué significa? Que eso de que iban a escribir la ley en nuestra mente, estaba hablando del Espíritu Santo que iba a llegar en nosotros. Entonces, y esa es la gran diferencia que tenemos con respecto a los del Antiguo Testamento, que ahora nosotros que somos hijos de Dios, eh, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, por lo cual ellos hubieran esperado estos tiempos, ¿verdad? Y nosotros somos privilegiados en ese sentido, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica, dice. También en Hebreos capítulo 8, versículo 8 dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Creo que ya lo habíamos leído, ¿verdad? Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, hablando de todo el Antiguo Testamento básicamente, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, ahí vemos un montón de detalles, ¿verdad? Hay llamados que van a recibir esa promesa de la herencia eterna. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. Realmente nosotros no hacemos obras meritorias para obtenerlo. ¿Cómo se llama? Es un pacto entre Dios con nosotros, ¿verdad? Y por su gracia, por su amor, por su misericordia es que determina y llama a sus hijos, ¿verdad? Entonces, Jesús es el mediador de este nuevo pacto y pues ahí lo confirma el apóstol que escribió Hebreos. Ya vamos a ver más adelante quién posiblemente lo hizo. También, finalmente, para cerrar este punto, en Hebreos capítulo 12, versículos del 24 al 25, dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Bueno, ahí más que todo me quería enfocar en la parte de que Jesús es el mediador del nuevo pacto en la sangre, en la sangre de él, ¿verdad? Entonces el Nuevo Testamento explica el cumplimiento de la promesa de este nuevo pacto al que se hizo referencia en el Antiguo Testamento. Realmente hay una gran cantidad de versículos que habla sobre este nuevo pacto en el Antiguo Testamento. Yo solo puse este porque es el más explícito y el que los mismos apóstoles hicieron referencia. En dos ocasiones, en Hebreos capítulo 10 y en Hebreos capítulo 8 también se hizo referencia ahí. Ahora, esto solo a estudiar sobre este sistema de interpretación es grandísimo, ¿verdad? Yo no lo voy a explicar así en detalle, yo solo quería mostrárselos que según el sistema dispensacional, Dios, como bien decía Hebreos 1, versículos del 1 al 2, ha hablado con el hombre de diferentes formas. Entonces, este es un sistema de interpretación, ¿verdad? Que está desde la creación, ¿verdad? El tiempo de Adán y Eva, ese periodo o esa dispensación se le conoce como inocencia, en donde el trato del hombre con Dios era por obras netamente, porque ellos eran realmente libres, no estaban condicionados o no tenían como una proclive inclinación hacia el mal, sino que ellos eran libres completamente, ellos podían elegir entre lo bueno y lo malo, y pues, pero fallaron. Entonces en esa dispensación se le conoce como inocencia. Y la única prohibición que tenían, lo único, era que no comieran del árbol de del conocimiento, ¿verdad? Del bien y el mal, y lo hicieron, ¿verdad? Obviamente hubo una intervención ahí de la serpiente, ¿verdad? Pero igual, o sea, esa es una dispensación, es una forma de cómo
se puede ver que trató Dios con el hombre. Luego fueron expulsados del huerto y inicia otra dispensación hasta llegar al diluvio, que la gente era muy mala, ¿verdad? Y en los tiempos de Noé, pues Dios determinó prácticamente eliminar, arrasar con toda la raza humana y dejando únicamente a Noé y sus hijos y sus esposas y bueno, y los animales, ¿verdad? Entonces, en Génesis 3:7 lo podemos ver por ahí. Entonces, ha sido formas de cómo ha querido hablar Dios con el hombre, ¿verdad? Y así podemos ir viendo cada dispensación. Uh, y este es un sistema de interpretación, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver no, como pacto, ¿verdad? Como una forma de cómo Dios ha tratado con el hombre. La más famosa de ellas, creo yo, es la de la ley, ¿verdad? Que empieza desde Moisés, que recibió la ley y ahí pues había una retribución, ¿verdad? Era un pacto así entre, si yo hago esto, pasa esto, ¿verdad? Si hago, bueno, o sea, puede ser difícil, la verdad, cumplirlo, pero era seguro los beneficios, eso sí, ¿verdad? Podemos ver que estaban las bendiciones de cumplir la ley y la maldición por no cumplirla. Y eso se cumplió a cabalidad, ¿verdad? De hecho, o sea, no lo hicieron bien el pueblo de Israel y porque la ley es bien difícil de cumplir. Pero bueno, ahora estamos en tiempo de la gracia, ¿verdad? Ahora, hay otro sistema de interpretación llamado teología del pacto, en donde tenemos que se reduce un poco los pactos realmente que están actualmente en la historia, ¿verdad? Tenemos un pacto de redención, que es el pacto que hace Dios primeramente con el ser humano, en el sentido de que Él desde el principio de los tiempos, o sea, antes de la creación, Él ya tenía predeterminado, ya tenía planificado ya la salvación de cómo iba a ser, o sea, obviamente Él es Dios, Él es omnipresente, para Él no existe un tiempo que lo encierre, ¿verdad? Sino que Él es eterno, Él está en un presente absoluto totalmente. Entonces, Él ya tenía un plan de redención. Entonces, ese es el primer pacto. Luego tenemos el pacto de obras, que se le conoce así al pacto que existió con Adán y Eva. En Génesis capítulo 2, versículo 17. Y ahí se hace mención sobre eso. Quiero ver si lo puse aquí. Sí, más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y bueno, el hombre lo hizo, ¿verdad? Y ahí pasó lo que pasó. Quiero ver. Entonces, ahí prácticamente cuando fueron echados del jardín, del huerto del Edén, pues ahí finalizó el pacto de obras. Luego entró el pacto de gracia. ¿Y por qué se pone que abarcan los dos, el Nuevo y el Antiguo y el Nuevo Testamento? Porque el pacto de gracia ha estado vigente en esos dos periodos. Por ejemplo, Habacuc hizo referencia a que el justo por la fe vivirá. Abraham le fue contado por justicia su fe. O sea que al final siempre la salvación ha sido por gracia, desde el Antiguo Testamento. O sea, no es por obras, porque hay personas que piensan eso, ¿verdad? Que la gente del Antiguo Testamento se salvaba por sus obras, pero realmente no es así. O sea, al final siempre ha sido por medio de la fe en Dios, ¿verdad? En este caso, hoy en día, en el Nuevo Testamento es por medio de la fe en Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento, y lo podemos ver en los héroes de la fe, ¿verdad? Ahí están Abraham, Isaac, y bueno, y todo eso, ¿verdad? Entonces, prácticamente el pacto de la gracia inició en Génesis 3:15, así como en el Antiguo Testamento, y finalizó en Mateo 27:50. Mateo 27:50, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Qué momento fue ese? El de la cruz. Ahí fue cuando él dijo, consumado es. Ya prácticamente ahí terminó ese pacto, bueno, ese Antiguo Testamento y empezó el Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea, por lo menos la obra de él, ¿verdad? Faltaba el Pentecostés que viniera el Espíritu Santo, pero
pero ahí se puede decir que terminó el Antiguo Testamento y inició el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, en Mateo 27:50, que es este mismo que acabamos de leer. Obviamente, dentro del Antiguo Testamento hubieron varios pactos. Por ejemplo, está el pacto adámico, está que le dijo de que se multiplicara y bueno, y que llenaran la tierra, que la cuidaran. Está el pacto noémico, en el tiempo de Noé, ¿verdad? Que él con su familia pues iniciaron una nueva humanidad, se puede decir. Estuvo el pacto con Moisés, el pacto mosaico, con la ley. Estuvo el pacto davídico, que por medio de su linaje, dinastía, ¿verdad? Iba a venir el Mesías. Y está el nuevo pacto, que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Bien, hablar de todo eso es complejo, ¿verdad? Yo solo lo traigo para que se pueda distinguir eso del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver un poco de generalidades sobre el Nuevo Testamento. Primero, fue escrito aproximadamente del año 45 al 95 después de Cristo. O sea que fue un tiempo relativamente corto. Y bueno, y se tienen los manuscritos, muchos de los originales y copias, obviamente copias, la mayoría son copias, que respaldan estos tiempos. En su mayoría estaba escrito en griego koiné, que era la lengua franca, la lengua con la que se hacían transacciones, con la que, bueno, es relativo como el inglés de hoy en día, que con él pues uno puede hablar casi con cualquier persona del mundo, ¿verdad? Bueno, en teoría, si uno conoce el inglés, ¿verdad? Yo no lo mastico muy bien, pero es el lenguaje de los negocios, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo era el griego, y en este caso el griego koiné, era como más común del habla de las personas. En total estamos hablando de que el Nuevo Testamento tiene 27 libros y estos fueron escritos por 8 autores diferentes, entre todos, ¿verdad? Y uno que es anónimo, que es en el caso de Hebreos, aunque muchos le atribuyen a Hebreos al apóstol Pablo por algunas frases que dice, se siente como que es él, o sea, pero igual, o sea, hoy por hoy los estudiosos, los teólogos dicen que es anónimo. Trata sobre, este es como un tema principal, un resumen, trata sobre el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Habla sobre la iglesia, el surgimiento de la iglesia. También hace una explicación del Antiguo Testamento, el cumplimiento de todas esas promesas del Antiguo Testamento se hace más claro en el Nuevo Testamento y habla sobre las doctrinas cristianas. Ahora, siempre continuando con las generalidades, posee 260 capítulos y 7.957 versículos. Bastante, ¿verdad? Al principio la Biblia no estaba dividida en capítulos ni en versículos, sino que eran rollos y pues para encontrar un texto era sumamente complicado, tenían que desenrollar, ir a buscar y la gente tenía que saber más o menos por dónde tenía que estar a nivel proporcional el texto, pero realmente era bien complicado. La división de los capítulos se hicieron del año 1000 no sé cuánto después de Cristo, por ahí tenía los datos, pero no, ya se lo voy a quizás actualizar la presentación y se la voy a compartir. Se hizo posteriormente y los versículos también se hicieron posteriormente. Entonces, pero es importante, es bueno en el sentido de que nos sirve a nosotros para poder encontrar las referencias. Hay profecías que aún están pendientes de su cumplimiento. Tenemos prácticamente un libro entero de eso, que es Apocalipsis, en donde, si bien es cierto, hay menciones de profecías anteriores o explicación de nuestro tiempo presente, también hay profecías que no se han cumplido. En el judaísmo, ellos no consideran al Nuevo Testamento como inspirado. Para ellos solo está el Tanaj, como lo vimos en el video. Bueno, ahí decía Tanakh, pero también se lo conoce como Tanaj, que es prácticamente el Antiguo Testamento. Solo ellos consideran que es inspirado.
Y recordemos cómo fueron ellos, ¿verdad? Ellos fueron muy idólatras en el tiempo del Antiguo Testamento. Y pues después del cautiverio en Babilonia, ellos quizás, después de tanto que le cayó, ¿verdad? Aprendieron la lección y ya, si se fijan, los judíos son bien, o sea, ellos ya no son así idólatras como antes, ¿verdad? Pero se pasaron de la raya porque viendo la situación que estaba pasando, sabiendo de que estaba próximo el Mesías en el tiempo que vino Jesús, ellos definitivamente están vendados, o sea, ellos están ciegos y no lo vieron, no lo vieron y no. Y por eso es que ellos no consideran que el Nuevo Testamento sea inspirado, pero obviamente nosotros sí, ¿verdad? Nosotros, por gracia de Dios, es que nos hizo abrir los ojos, el Espíritu Santo nos hizo eh, comprender mucho de lo que el plan de salvación tenía que ver con Cristo, ¿verdad? Entonces por eso es que estamos aquí. También en el Nuevo Testamento tenemos traducciones o tipos de traducciones. Tenemos la traducción literal, que es prácticamente una traducción palabra por palabra. Y ejemplo de eso tenemos la Reina Valera, la Biblia de las Américas, y no sé si han visto esta, la Biblia textual. Esa pues es más fidedigna en el sentido que es palabra por palabra la traducción que se hace. También tenemos otro tipo de traducción llamada idiomática, en donde se hace una traducción entre concepto y concepto. O sea que no es una traducción palabra por palabra, sino que los lingüistas, la gente que hace las traducciones, leen la palabra en su idioma, entienden el concepto y ese concepto lo traducen. Entonces es una forma, no está mal, ¿verdad? Es una forma de traducir. Y en este caso tenemos dos ejemplos, que es la nueva versión internacional, la NBI, que ha sido muy criticada en muchas situaciones, por cierto, porque a veces dicen que es mutilada porque le hace falta algunos textos bíblicos, pero ellos dicen que la razón de eso, y tienen razón, la verdad, que se han encontrado muchos manuscritos, copias, y hicieron, o sea, vieron que en la mayoría de los textos no estaban ciertos versículos. Entonces, por eso es que no los incluyeron. Y eso, pues, ha hecho de que se satanice bastante este tipo de Biblia, pero realmente todas las Biblias actualizadas están así. Por ejemplo, la Reina Valera actualizada, la del 2015, también versículos que ya no están en la NBI, ya no están en la Reina Valera actualizada. O si están con una nota al pie que dice de que este texto fue añadido y hacen una explicación ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí habría yo obviamente prefiero la Reina Valera 1960, aunque muchas veces para poder entender mejor un versículo es bueno tener varias versiones y poder revisar. Está el otro tipo de traducción llamada parafraseada, que esto es un poco diferente al de traducción idiomática. No es en el concepto el que se traduce, sino que se hace una transformación total, de tal manera ponerlo en una forma que el lector lo pueda entender en su idioma. Entonces, obviamente no está cambiando el significado original, o por lo menos esa no es la pretensión, sino que lo que hacen es hacerlo entendible para nosotros que leemos. Y ejemplo de esto está la Dios habla hoy, que es una Biblia ecuménica, se podría decir, se usa tanto en el catolicismo como en el cristianismo, en algunas iglesias. Está la traducción del lenguaje actual, esa es bastante bonita, o sea, el idioma, la forma en cómo lo tradujeron es entendible y como más actualizada en nuestros tiempos, y la nueva traducción viviente, que aún yo la considero un poco mejor que la traducción del lenguaje actual, que es lo mismo, ¿verdad? Es una forma parafraseada de cómo se hace la traducción. Entonces, ahí están los tres tipos de traducciones que se han hecho al Nuevo Testamento. Ya si me preguntan de cuál es mejor o cuál no deberían de, o sea, realmente no les podría decir, ¿verdad? Pero la Reina Valera 1960 es bastante buena. Y considero que lo mejor, está bien tomarla de base, ¿verdad?
pero para aprender un poco más y interpretar mejor, habría que buscar en otras versiones y así tener un mejor marco conceptual. De hecho, ese es un problema que existen en muchas iglesias, de que a veces toman textos fuera de contextos para tener pretexto, ¿verdad? Entonces, en base a eso, ellos pueden hablar cualquier cosa que se les ocurra. Y bueno, yo por eso prefiero las predicaciones expositivas, porque ahí se va prácticamente estudiando versículo tras versículo, ¿verdad? Pero cuando hay un tema, yo puedo justificar con textos bíblicos y ahí se puede prestar a ese tipo y no digo que está mal ese tipo de predicación, pero sí, o sea, hay que tener bien cuidado, gran cuidado con eso que menciona, que sí es necesario el contexto, ver el contexto y hacer una buena interpretación. Contexto social. Ajá, de acuerdo al contexto inmediato y y el contexto general, inclusive del libro. Sí, así es, sí, la verdad es que ah, hay que tener cuidado con los textos bíblicos, más que todo con la enseñanza de algunos predicadores, ¿verdad? Que ellos son los que hacen eh, esa regazón, por así decirlo, de malas doctrinas, ¿verdad? Por ejemplo, la gente de la prosperidad, algunos de apóstoles y profetas, a veces dicen cosas que no. Pero bueno, sí, sí, hay que tener cuidado con eso de las traducciones y cómo se predica y las predicaciones que oímos a veces. Ahora, ¿cuál es el tema principal del Nuevo Testamento? Ya lo mencionamos anteriormente, pero básicamente es explicar el cumplimiento del plan redentor iniciado en Génesis 3. Desde el principio nosotros vemos, ¿verdad? Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Uno le echó la culpa al otro y al final pues recibieron su castigo cada uno, ¿verdad? A la serpiente pues se le profetizó desde entonces, ¿verdad? Que leámoslo, ¿no? Para que no tenga que decir algo que no. Vamos a ver, Génesis 3. Dice Génesis 3, cambiar la vista. Por cuanto esto hiciste, maldita serás a la serpiente, ¿verdad? Entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí está en la profecía, ¿verdad? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es un poco confuso leerlo, pero ahí realmente lo que está hablando es de que Cristo triunfó en la cruz, a pesar de que fue herido, o sea, en el calcañar se puede decir, eh, pero él en la cruz, o sea, venció a la muerte, venció al pecado que estaba en nosotros, entonces fue una victoria, o sea, una victoria sufrida, pero ha sido una victoria total en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces desde aquí empieza la profecía de la redención. Entonces, también obviamente se centra en el nacimiento, la vida, obra, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo, el Mesías profetizado. Más que todo en los evangelios, ¿verdad? Aunque en los demás textos bíblicos obviamente hacen referencia a enseñanzas de Jesucristo, ¿verdad? Pero en los evangelios es netamente el centro de todo lo que se habla. También gira alrededor de la primera y segunda venida de Cristo. Obviamente, hablando de que hay una segunda venida, y eso lo dejan bien claro los apóstoles en sus libros, en las epístolas, en el Apocalipsis. Y bueno, y habla en general del Evangelio, que son buenas nuevas, en este caso de salvación. Esta es la clasificación uh, del Nuevo Testamento. Tenemos los evangelios llamados sinópticos, que son 4. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
que estos, si bien son un poco diferentes en su estilo de escritura, acuérdense que cada persona tiene su estilo. Entonces, cada uno de ellos, con base a su perspectiva, a su marco de referencia, lo que ellos experimentaron y vivieron, así escribieron. Entonces, mucha gente dice, ah, hay contradicciones, que no sé qué, pero realmente no, hay complementariedad. O sea, los cuatro se complementan perfectamente y nos dan un todo. Entonces, por eso es que tendríamos que estudiar los cuatro, ¿verdad? También están los hechos de los apóstoles, que es tratado como una clasificación separada que habla sobre los apóstoles, los hechos que hicieron ellos, cómo surgió la iglesia, el principio de la iglesia. Luego tenemos las cartas epístolas paulinas. En este caso tenemos a Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Eh, Aquí hay una subdivisión que tiene que ver con las cartas pastorales, que está en Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Bueno, Filemón no es pastoral, es otro tipo de carta, pero es Paulina. Todo esto es Pablo quien lo escribió. Luego tenemos cartas epístolas generales, que se le conoce, que está Hebreos, que es el único autor que se supone que es anónimo, yo creo que fue Pablo. Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda de Juan, y Tercera de Juan, y Judas. Luego tenemos el último libro, el último libro de la Biblia, que es de profecía, que obviamente es el de Apocalipsis.